días, buenas noches. Esta vendría siendo la última presentación en lo referente al tema contenido en la evaluación del próximo jueves 30 de abril. Por si acaso, de forma muy rápida les recuerdo, el día jueves aplicaremos la evaluación en el horario de 8 a 11 de la mañana. Ténganlo en cuenta, por favor. Muy bien por los chicos de 11.1 y 11.2 que han enviado el trabajo. Recuerden que hasta el día de mañana hay plazo. Mañana lunes 27 de abril. Continuando con esa vertiente de la matemática diferente a la estadística, aunque pues obviamente relacionada, está la probabilidad. La probabilidad es una parte de la matemática que nos permite determinar qué tan probable es que un evento ocurra. Pero más allá de la determinación de su viabilidad o certeza, esencialmente lo que implica la probabilidad es la asignación de una cifra numérica a la probabilidad de que ocurra ese evento. Entonces aparece esta regla de Laplace, esta que estamos viendo acá. Esta es la fórmula de la probabilidad, que esencialmente nos está diciendo determine todas las posibilidades existentes y asígneles mediante conteo una cantidad y determine todas aquellas posibilidades o todos aquellos eventos que sean favorables al experimento que usted está realizando, y favorable en este caso quiere decir que simplemente se ajusten a las condiciones que yo quiero estudiar y divídalos. Finalmente ambos, numeral E y numeral S, o el número de eventos favorables y el número total de eventos, son resultados de conteo, lo que quiere decir que son números naturales. Por tanto, el resultado de esta división o el valor de la probabilidad nunca será un número negativo. Además, el número de eventos favorables siempre será menor al número total de eventos, y eso implica que necesariamente, aparte de que este resultado nunca puede ser negativo, tampoco será nunca mayor que 1. Es decir, la regla numérica para la probabilidad es que sea un número entre 0 y 1. Claro, 0 implicaría un evento imposible, 1 implicaría un evento totalmente posible. Y el rango entre 0 y 1 pues implica la medida de la probabilidad de forma numérica de que un evento ocurra. Bien, aquí tenemos dos ejemplos sencillos de lo que es la probabilidad desde el punto de vista más básico. Tenemos un primer experimento que consiste en lanzar dos monedas. Ese es el experimento, el lanzamiento de dos monedas. Queremos verificar qué tan probable es que cuando se lancen esas dos monedas el resultado sean dos sellos. Bien, entonces en este caso, pues por ser un ejemplo tan sencillo, podemos de hecho escribir todas las posibles formas en que pueden caer las monedas, que caigan en dos caras, que la primera caiga en cara, la segunda en sello, la primera en sello, la segunda en cara, o que las dos caigan en sello. Estas son todas las formas posibles en que puede caer la moneda, no existe más. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, eso implica que el número total de formas posibles es 4. Y por eso al numeral S le asignamos el valor total de 4, como lo hacemos aquí. Ahora, hablar de evento favorable en este caso es que caigan dos sellos. En ese caso, pues si nosotros miramos de entre todas las formas posibles en que pueden caer las dos monedas, solamente hay una, esta, que es precisamente la que nos sirve en el caso del experimento que estamos tratando de determinar, que es que sean dos sellos. En vista de eso, pues el conteo sería simplemente ese, 1, y el número que se le asignaría al número de eventos favorables sería precisamente 1. Para calcular la probabilidad, pues vendríamos acá, dividiríamos el número de eventos favorables, que fue 1, por el número total de eventos, que fue 4. En forma decimal sería 0.25, en forma porcentual, tomando este y multiplicándolo por 100, sería 25%. Dense cuenta de que es un número entre 0 y 1. Cumple la regla de la forma numérica de la probabilidad. Bien. El segundo ejemplo es el lanzamiento de un dado, el experimento de lanzar un dado. Un dado
en este caso de 6 caras, y determinar la probabilidad de que el resultado sea mayor que 4. Los números o las caras posibles de un dado son estas que están aquí. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto hay 6 formas diferentes o 6 únicas formas posibles en que el dado caiga. Por eso al número total de eventos le asigno el valor de 6. Ahora, si yo miro entre estos 6 posibles resultados, ¿cuáles cumplen mi condición de ser mayor que 4? Pues obviamente solo encuentro estos dos, el 5 y el 6. Por tanto, al número de eventos favorables, numeral E, le asigno el número 2, porque solo hay dos valores, solo hay dos eventos posibles o formas posibles en que el dado caiga que favorezcan el hecho de ser mayor que 4. Finalmente, aplicamos la regla de Laplace, dividimos 2 entre 6, número de eventos favorables, número total de eventos, simplificamos por 2. Esto nos da un número decimal periódico 0.33, que al pasarlo a forma porcentual multiplicándolo por 100 nos daría el 33.33%. Esos son los ejemplos sencillos de probabilidad. Queremos ver la probabilidad desde varios puntos de vista, más allá de esa forma de verlo tan básica y tan sencilla. La primera forma de verlo es a partir de las tablas de contingencia. Digámoslo de forma sencilla, que es una tabla de contingencia. Simple y llanamente es una tabla de frecuencias como las que nosotros trabajamos desde el punto de vista de la estadística, solo que aquí vamos a, en primera instancia, tener dos frecuencias absolutas. Recuerden que en la tabla de frecuencias pues solo había una frecuencia absoluta. En este caso tendremos dos y de hecho las vamos a plasmar o las vamos a tabular de forma cruzada. En lo que tiene que ver con la tabla de contingencia relativa, esta que estamos mencionando acá, todo va a consistir en tomar esta primera tabla de contingencia donde están las frecuencias absolutas y dividirlo por el número total de elementos que se plasman en la tabla. Entonces tomamos cada uno de los datos de las frecuencias absolutas de esta tabla de contingencia, lo dividimos por el total de elementos y eso nos va a dar para cada una de las mismas frecuencias absolutas de la tabla de contingencia una frecuencia relativa. Y en últimas, pues esa es la manera sencilla e inmediata de construir a partir de la tabla de contingencia, esta de acá, una tabla de contingencia relativa. Bien, ahora lo que tiene que ver con la tabla de contingencia relativa yo lo cuestiono, es decir, es un paso que fácilmente sería omisible y pues ahorita vamos a mencionar por qué. Bien, antes de resolver este ejercicio, este ejemplo, quiero que vean que esa gráfica que se ve ahí pues es una tabla de contingencia que implica dos variables cruzadas, dos frecuencias absolutas cruzadas. Está la variable grupo socioeconómico cruzada con la variable enfermedades respiratorias, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso pues si nosotros habláramos de una tabla de frecuencias normal de una sola frecuencia absoluta, hablaríamos de, bueno, una que tenga el conteo de las enfermedades respiratorias e implicaría solamente esta fila que estoy señalando. Mientras que si habláramos de otra tabla de frecuencias con una sola variable, pues hablaríamos de una variable que fuera el grupo socioeconómico y en ese caso pues hablaríamos solamente de esta columna. En ese caso pues también llegaríamos al mismo total. Sin embargo, cuando yo cruzo el grupo socioeconómico con la variable enfermedades respiratorias, pues me forma esto, que es una tabla de contingencia donde hay dos frecuencias absolutas cruzadas que tienen que cumplir el requisito pues, final de que pues, se mantenga el total de los elementos relacionados en esta tabla. Ahora, ya antes de solucionar este ejercicio, miremos que aquí está lo que es una tabla de contingencia, comparémosla. Démonos cuenta de que no es más que tomar cada uno de estos datos y dividirlo por el total de datos que hay relacionados en la tabla. Entonces tomamos el 8, lo dividimos en el total y así hacemos con todas las demás frecuencias absolutas que aparezcan hasta finalizar en la unidad al dividir el total entre el total. El total de elementos sobre el total de elementos, pues en este caso nos daría 1. Bien, eso pues obviamente es una ilustración de lo que es una tabla de
contingencia y una tabla de contingencia relativa. En este ejemplo, pues obviamente nos dan, resumiéndolo de forma rápida, nos dan un conjunto de datos relacionados con 400 personas, aquí nos dice paciente menor de edad, a los que se les clasificó de acuerdo a si tiene o no tiene una enfermedad acá, y además de que se les clasificó con la ausencia o presencia de la enfermedad, también se les clasificó por grupo socioeconómico. De ahí nació esta tabla de contingencia. Aquí están relacionados todos los datos. Y a partir de esta tabla, para esos 400 pacientes, nos formulan un par de preguntas. Entre esas, pues está esta primera. Si un paciente pertenece al grupo socioeconómico alto, miramos solo el grupo socioeconómico alto y tiene una enfermedad respiratoria, ahí ya son muy específicos. Entonces, en este caso, pues obviamente estarían hablando puntualmente de que pertenece al grupo socioeconómico alto y tiene la enfermedad. Es decir, estaríamos hablando casi que únicamente de estas 8 personas, porque esas son las únicas que cumplen esos requisitos que nos mencionan ahí, que sea de estrato socioeconómico o grupo socioeconómico alto y que tenga la enfermedad. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que al elegirlo entre los 400 pacientes. Esta pregunta la podríamos reformular y decirla así: ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona de entre esas 400 al azar resulte en una persona que tenga la enfermedad y sea de estrato alto? Es la misma pregunta, pero en últimas, desde el punto de vista operativo se reduce a lo mismo. Estos 8 vendrían siendo los elementos favorables, el numeral E que mencionábamos hace poco. Y este 400 pues sería obviamente el número total de elementos posibles o de eventos posibles. O sea que en última la probabilidad la determinaríamos entre dividir este número de eventos favorables entre este número total de eventos. Bien, aquí viene la parte que yo cuestiono de qué tan necesario es que se haga este ejercicio de construir otra tabla aparte para las frecuencias relativas. Bueno, por orden pues podría decirse que sí, pero desde un punto de vista práctico y pues tratando de invertir el menor tiempo posible, dense cuenta de que la operación finalmente que yo pude hacer de manera inmediata desde la tabla anterior es la misma que aparece aquí, el 8 sobre el 400. Entonces, en últimas, pues es cuestionable si es necesario, estrictamente necesario hacer este paso. Fíjense que de todas maneras, desde la tabla de contingencia, yo podría haber determinado ese resultado sin necesidad de construir esta tabla. Finalmente aquí me da la solución, me dice que los únicos que cumplen ese requisito de que sean de estrato alto y tengan la enfermedad son 8 y que lo divido entre el número total de eventos que es 400 y que al dividirlo pues eso me da una probabilidad del 2%. 8 dividido entre 400 pues nos da una probabilidad de 0.02 que corresponde precisamente a este 2%. Bien. Esa es la manera de determinar la probabilidad desde una tabla de contingencia. Vamos a ver un segundo ejemplo para reforzar esta parte o este concepto de la probabilidad determinada a partir de una tabla de contingencia. Este es un ejercicio un poco más largo. Bueno, en principio porque nos piden construir la tabla de contingencia. Nuevamente está el cuestionamiento de si es necesario hacer la tabla de contingencia relativa, pero bueno, de todos modos aquí está construida para que ese paso no quede ahí sin mencionar. Nos dan una serie de datos. Bueno, nos dice que el total de personas o de eventos que deben aparecer ahí son 110, o sea que ya tenemos que garantizar que este resultado necesariamente sea 110. Luego hacemos una clasificación. Tenemos dos variables, como nos lo dice aquí, está la variable género, la debemos poner en uno de los sentidos de la tabla. En este caso la pusimos en el sentido de las filas
u horizontalmente el género. Y está por otro lado la variable color del cabello, que la pusimos en este caso en forma de columnas: castaño, rubio y negro. Luego, pues la verdad, diligenciar esta tabla después de lograr clasificarla así, ver que nos está dando, bueno, ser capaz de determinar las dos variables, saber que una es el género, saber que otra es el color del cabello, pues digamos así que esa sería la parte más compleja. Lo demás se reduce a consignar los valores acá. En este caso nos dice lo siguiente: al indagar sobre su color de cabello se encontró que 21 hombres y 17 mujeres tenían el cabello castaño. Es por eso que yo tomo estos 21 valores, o ese número de 21, y lo pongo en los hombres que tienen cabello castaño. Y tomo las 17 mujeres que tienen cabello castaño y la pongo aquí en la celda que contiene a las mujeres con cabello castaño. Todos los demás datos se pueden ir diligenciando de la misma manera. Construir la tabla de frecuencias, pues la tabla de contingencia no es muy complejo, en vista de que pues nosotros ya tenemos la experiencia de construir las tablas de frecuencia. Lo importante que es tener en cuenta que se están cruzando dos variables y obviamente ser capaz de cruzar una variable con la otra, como se hizo acá. Ya construida la tabla de contingencia, pues casi que todo lo demás viene siendo mucho más sencillo. Aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que al escoger aleatoriamente una persona de entre esas 110 sea una mujer de cabello negro. Vamos a hacer todo el proceso entonces para la probabilidad de escoger una mujer de cabello negro y después miramos el otro. Entonces, en este caso, el paso cuestionable: se construyó la tabla de contingencia relativa, que pues obviamente es algo que podríamos saber, un dato que podríamos haber tomado de la tabla anterior sin ningún problema. Vemos que el resultado de la probabilidad de hablar de una mujer de cabello negro es este valor que aparece aquí, 0.09. Ese 0.09 pues obviamente no nace de otra parte más que de tomar este 10 y dividirlo entre el total de elementos, que es 110. Verifiquemos ese resultado entonces aquí con la calculadora. Yo tomo las 10 mujeres que tienen el cabello negro y lo divido entre el total de personas, que es 110. Eso me da un valor de 1/11 en forma decimal. Vamos a verificarlo acá. Nos da un valor de 0.09, que efectivamente es el valor que nosotros tenemos acá consignado, 0.09. La probabilidad de que al escoger una persona al azar de entre esas 110, esa sea una mujer de cabello negro, es de 0.09 o del 9%. La segunda pregunta que nos formula este ejercicio es: ¿cuál es la probabilidad de que al escoger aleatoriamente una persona de esa población, en este caso sea un hombre que tenga el cabello castaño? Vemos que pues obviamente los eventos favorables para ese caso son estas 21 personas, porque cumplen con las dos condiciones de ser hombre y de tener cabello castaño. Bueno, antes de mirar la de frecuencia relativa, bueno, el resultado vendría siendo la división de estas 21 personas o de estos 21 hombres entre el total de elementos, que en este caso es 110. Es decir, tomamos a los 21 hombres que tienen el cabello castaño y lo dividimos entre el número total de personas, que es 110. En este caso pues tenemos un resultado en forma decimal que nos dice que es 0.19. Si venimos acá y miramos entonces los resultados, nos damos cuenta de que ese 0.19 pues efectivamente aparece aquí, y que además aquí en el resultado nos dice que la probabilidad de que al escoger aleatoriamente una persona de entre esa población sea hombre de cabello castaño es del 19% o de 0.19. Esta es otra manera entonces ya pues de trabajar lo que tiene que ver la probabilidad desde el punto de vista de las tablas de contingencia. Vimos la probabilidad básica, vimos la probabilidad de las tablas de contingencia. Vamos a ver, aquí aparece un gran título que dice conteos, conjuntos y probabilidad. Nosotros vamos a enfocarnos ahora en determinar la probabilidad a partir del conteo. Todo se reduce a lo mismo.
a lo mismo que trabajamos desde el principio, donde contábamos las diferentes caras del dado, las 6 caras del dado, donde contábamos en cuántas formas posibles puede caer o puede resultar el lanzamiento de 2 monedas, y contábamos 1, 2, 3, 2 caras, 1, cara sello 2, sello cara 3, sello 4. Eso es conteo. Vamos a enfocarnos por ahora en el conteo, tal que a partir del conteo nosotros podamos determinar probabilidades mucho más grandes, y a la verdad de mucho más grande me refiero a una gran cantidad de datos, porque pues la probabilidad no puede ser más grande que 1. Pero para trabajar con experimentos con mucha más cantidad de datos, en los que hacer un conteo de forma regular, de uno en uno, pues implicaría muchísimo tiempo, tenemos que aprender algunas técnicas que nos faciliten entonces la manera de contar, para finalmente llegar a los mismos resultados y determinar a partir de ellos la probabilidad. Entonces vamos a empezar con el conteo. Finalmente lo que nosotros queremos es llegar a estos mismos lugares, a encontrar el número de elementos favorables mediante conteo, y el número total de eventos también mediante conteo. Entonces aquí nos formulan una pregunta: ¿qué debemos contar? La respuesta es eso. Debemos contar el número de eventos posibles para poder tener este factor, este denominador, y tenemos que contar el número de eventos favorables para encontrar este numerador y finalmente hacer la división, que pues eso vendría siendo el paso más sencillo para determinar la probabilidad. Entonces, desde el punto de vista matemático, para poder contar de una manera un poco más rápida, resumida, y no tener que contar, digámoslo así, de uno en uno, como se hace regularmente, existen unas técnicas de conteo, que son estas 3 que están aquí. Las técnicas de conteo, pues obviamente tienen unas fórmulas matemáticas que no hay necesidad de memorizar. Lo que sí aquí es importante es entender que cada fórmula se debe aplicar en un caso específico, y que obviamente la parte más compleja desde el punto de vista de raciocinio es determinar cuál es ese caso. El principio de multiplicación nos dice entonces que las muestras llevan orden y repetición. Cuando yo determine que mi ejercicio tiene orden y tiene repetición, entonces utilizo el principio de multiplicación. Las permutaciones me dicen que tienen orden pero no repetición. Entonces, si yo me encuentro con que hay orden pero no hay repetición, podríamos hablar de que hay permutaciones y utilizo esta fórmula de las permutaciones. ¿Para qué? Pues para contar. Para contar bueno, los eventos favorables y el total de eventos. Finalmente, las combinaciones. No hay orden, no hay repetición. Si yo encuentro que mi experimento no tiene orden ni repetición, pues utilizo las combinaciones. Y finalmente determino el conteo, determino el total de elementos que tiene el evento favorable, el número total de eventos favorables y el número total de eventos, y calculo la probabilidad. Bien. Hay una serie de pasos que nos sugiere la teoría de la matemática que debemos hacer para finalmente llegar a ese resultado de determinar la probabilidad a partir del conteo. El primero nos dice que leamos muy bien y determinemos la n mayúscula, población, y la n minúscula, muestra. La población pues será aquel conjunto de eventos de donde yo vaya a aplicar el experimento, y la muestra será los elementos específicos a los que yo quiera observar en un momento determinado. Esa es como la diferencia entre la población y la muestra. La población es el gran conjunto de todos los individuos. La muestra será solamente aquellos que yo tome para experimentar en un momento determinado. Segundo, me dice que determine el orden y la repetición, que diría yo, desde un punto de vista muy personal, que es la parte más compleja. Con eso, pues yo verifico, aquí me dice al final, bueno, determine el espacio muestral.
El espacio muestral no es otra cosa más que este numeral S, el número total de eventos. Ese es el espacio muestral. Entonces aquí me dice que verifique si su espacio muestral tiene orden y repetición, que me parece a mí que es lo más complejo. Después de que yo determine si tiene lo uno o lo otro, los dos o ninguno de los dos, pues simplemente me devuelvo acá, miro la fórmula correspondiente, saco la calculadora, hago la operación a la calculadora y determino el resultado, que sería lo más sencillo. Luego me dice esencialmente que haga lo mismo, solo que ahora lo tengo que hacer aquí me dice con el evento favorable. Me dice haga lo mismo, determine si hay orden y repetición en su evento favorable, utilice la técnica de conteo y determine cuánto da ese resultado. Luego me dice que utilice la regla de Laplace, es decir, la regla de Laplace no es otra más que esta, la fórmula de la probabilidad. Pues obviamente si ya tengo el número de elementos del evento y el número de elementos del espacio muestral o el número total de eventos, pues esto no es más que una división sencilla y listo. Finalmente pues eso me da el resultado de la probabilidad. Eso es una serie de pasos sugeridos. Bueno, en últimas, el paso más complejo es el número 2. Bueno, diríamos que también que el número 3. Pero vamos a ver qué tanto podemos explicar con respecto a esos pasos. Pero repito, en esencia nosotros vamos a contar cuántos eventos hay en total con una técnica de conteo y cuántos de esos eventos son favorables también con una técnica de conteo, de las que vimos a continuación. Son las técnicas de conteo, esas que están aquí, son operaciones matemáticas que nos permiten resumir los conteos. Es decir, en lugar de yo ponerme a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., pues recurro a esto. Es una operación matemática que me resume y me evita tener que hacer ese conteo de forma, digámoslo así, manual. Bien. Primer ejemplo. Entonces, en este caso nos dice que llegó una persona a una heladería, pide a pedir un cono. Tiene tres posibilidades o tres posibles sabores para ese sabor, para determinar el sabor de ese helado. Chocolate, caramelo o chocolate blanco. Digámoslo así que esa es la situación en la que vamos a analizar el experimento. Ahora me dicen lo siguiente, bueno, el experimento consiste en observar qué tipo de cubierta escogen tres compradores consecutivos, pensémoslo así. Llegó uno, lo observamos, llegó el segundo, lo observamos, llegó el tercero, lo observamos. Y me preguntan, bueno, después de muchas observaciones, digámoslo así, de A3, ¿cuál es la probabilidad de que los tres compradores elijan la misma cubierta? Que las tres sean de chocolate, las tres de caramelo o las tres de chocolate blanco. Bien, entonces resumiendo esencialmente lo que dice acá. Primero determinamos la muestra y la población. Entonces en este caso, la muestra la vamos a determinar de una observación. Casi que redundante, ¿no? Pues es algo que se muestra, pues es algo que yo observo. En vista de que yo observo de 3 en 3, como lo dije ahorita, comprador 1, comprador 3, perdón, comprador 1, comprador 2, comprador 3, y paso, y viene el segundo, digámoslo así, la segunda observación, comprador 1, comprador 2, comprador 3, pues siempre la muestra estará compuesta de 3 elementos. Por eso es que aquí ponemos que n minúscula es 3, porque yo hago, digámoslo así, grupitos de A3 dentro de mis observaciones. En cuanto a la población, pues bueno, yo no tengo más formas no tengo más de dónde escoger, tengo únicamente 3 sabores. Es decir, dentro de esas muestras de 3 que yo observe, yo registraré solamente, digámoslo así, 3 códigos, CH, C o B. No puedo registrar más nada. Esos son los 3 únicos posibles sabores. Es decir, ¿de dónde estoy yo tomando objetos o códigos en este caso para ponerlos en mi muestra? Los estoy tomando de la población. ¿Y qué puedo poner en la muestra? Únicamente esos 3 sabores, chocolate, caramelo, chocolate blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que la población está compuesta únicamente de esos 3 elementos,
chocolate, caramelo y chocolate blanco. Porque yo lo único que hago es tomar de entre esos 3 sabores e ir armando paquetes de a 3, de acuerdo a los 3 sabores que cojan los compradores. Por eso es que decimos que entonces, que la población también vale 3. Bien. Ahora, viene el paso complejo. Este me parece que era relativamente sencillo. El paso complejo es determinar, en este caso, el orden y la repetición, la existencia de orden o repetición que hay en nuestro experimento. Bien. En este caso hay orden y hay repetición. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de explicar por qué. Hay orden porque resulta que yo necesito determinar cuándo ocurre que el sabor se repita. En este caso, pues obviamente para yo encontrar una existencia de repetición, tengo que, digámoslo así entre comillas, llevar un registro de qué ocurrió, llevar organizadamente el sabor que escogió cada comprador para poderlo comparar con los anteriores o incluso para poderlo comparar con los siguientes. En palabras sencillas, llega el comprador 1, escoge un sabor, supongamos chocolate, llega el comprador 2 y escoge un sabor. Independientemente del que escoja, yo tengo que devolverme y verificar cuál fue el primero. Y necesito devolverme al primero para poder hacer la comparación de si son iguales. Y cuando llega el tercero, pues va a suceder lo mismo con los 2 anteriores. Es decir, yo tengo que tener un registro ordenado de qué se pidió en cada una de las observaciones para poder hacer después las comparaciones de igualdad. En ese caso es por eso que decimos que hay orden. Entonces, ya sabemos que hay orden, ahora verifiquemos por qué repetición. Aquí lo más complejo era el orden. Bueno, en cuanto a la repetición, bueno, en ese caso la repetición es más sencilla porque simplemente podemos decir el chocolate se puede repetir 2 veces, se puede repetir 3 veces. Lo mismo el caramelo, puede ser que en las observaciones haya 3 veces caramelo, 3 veces chocolate, 3 veces blanco o simplemente 2 veces chocolate, pero ahí ya hay repetición. Es decir, dentro de las observaciones puede haber sabores repetidos. Por el hecho de que haya sabores repetidos, entonces decimos que hay repetición. En ese caso, como hay orden y repetición, viene lo más sencillo, verificar la fórmula. En este caso decimos que hay un principio de multiplicación, que es tomar el número de elementos de la población y elevarlo al número de elementos de la muestra. Como en este caso fueron 3, pues simplemente le damos 3 a la 3 y eso nos da 27. Con eso obtenemos ya el número total de elementos, el número total de eventos, en este caso nos resultó en 27. Ahora nos falta la otra mitad, determinar cuáles son los elementos favorables. Y en este caso, bueno, miren chicos y chicas, dense cuenta de que uno recurre a la matemática más compleja que potenciación, factorial, bueno, en fin, únicamente cuando es necesario. ¿Y por qué decimos que aquí no es necesario para lo que tiene que ver con los eventos favorables? ¿Qué son los eventos favorables? Que los 3 compradores elijan el mismo sabor. ¿Qué sabores existen? Chocolate, caramelo y chocolate blanco. Eso quiere decir que solamente hay 3 posibles formas en que puede ocurrir que 3 compradores elijan el mismo sabor. Que los 3 elijan chocolate, que los 3 elijan caramelo o que los 3 elijan chocolate blanco. No existen más formas. Es decir, aquí no tuvimos necesidad de utilizar ninguna técnica de conteo para determinar cuántos son los eventos favorables, porque son sencillamente esos 3. 3 chocolates, 3 caramelos, 3 chocolates blancos. Y en ese caso llegamos entonces a la conclusión de que el número de elementos favorables o número de eventos favorables es 3. ¿Cuál es 3? Bueno, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Fíjense que yo lo que hice aquí fue contar manualmente, mientras que aquí hice un conteo matemático, pero finalmente es un conteo. Conté cuántos son favorables, aquí conté cuántos
son el total de formas en que pueden aparecer combinados los sabores. Finalmente ya queda lo más sencillo, dividir una cosa entre otra, dividir este 3, aquí vendría siendo entonces 3, y aquí abajo vendría siendo entonces la división sobre 27. En este caso, pues obviamente aplicamos la regla de Laplace para dividir 3 en 27, simplificamos y nos da que el resultado es 1/9. Que repito, este es el paso más sencillo, ya dividir 3 en 27, simplificar y decir que concluir que la probabilidad de que los tres compradores elijan el mismo sabor es 1/9. Bien, pasemos al segundo y último ejemplo ya para terminar. En este caso nos dice lo siguiente, bueno, hay un conjunto de 12 personas, entre esas 12 personas hay medio hombres y 3 mujeres, y van a escoger de entre estas 12 personas 2 para alguna cosa de aquí, en este caso nos dice que para una comisión. Nos pregunta la probabilidad de que esas 2 escogidas sean hombres. Este caso pues obviamente se hace algo más complejo, porque van dentro de esa gran población de 12 personas en este caso, va a haber una subpoblación o una población favorable que son los hombres. ¿Por qué? Porque en este caso no nos pide específicamente la referencia a ese grupo, a que sean hombres. Bien, empezamos a aplicar entonces el mismo procedimiento que el ejercicio anterior. Determinamos población y muestra. Entonces, población, pues de dónde vamos a escoger a las personas, de las 12 que están allá arriba. Muestra, aquí abajo, 2, ¿por qué? Porque yo escojo día 2 para la comisión, es decir, yo de entre esa gran población solo escojo a 2 personas para llevarla a la comisión, no sé cuáles sean, pero bueno, si yo mirara cuántos grupos de 2 puedo formar, pues dense cuenta de que siempre sería así, siempre serían de 2 porque la comisión se va a formar con 2 personas. Ahora bien, la parte así como nueva es hablar de que hay una población favorable. Eso lo llamamos población favorable en vista de que, repito, la probabilidad en este caso nos pregunta específicamente por los hombres. Por eso hablamos de una población favorable que de hecho la llegaremos a utilizar únicamente cuando hablemos de los eventos favorables. Bien. En el segundo paso nos dice que tenemos que hallar cuántos son el número total de eventos. En este caso, el número total de parejas que se pueden formar de entre esas, escogiendo de a 2 de entre esas 12 personas. En ese caso, pues, bueno, obviamente pasamos a determinar, en este caso vamos a determinar, o llegamos a la conclusión, bueno, o se llega a partir de la solución del ejercicio a utilizar la fórmula de combinaciones. Vamos a ver entonces, devolvámonos aquí un poco a lo que tiene que ver con la fórmula de las combinaciones. Las combinaciones es aquella que no tiene ni orden ni repetición. Entonces vamos a ver por qué se llegó a esa conclusión de que no hay orden ni hay repetición en este caso. Primero que todo entonces miremos el orden, que me parece en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, más sencillo. De entre esas 12 personas se van a escoger 2. Esas 2 personas van a la comisión, pero ninguna ocupa un lugar diferente al otro, ninguna tiene un lugar especial, ninguna de esas 2 personas tiene un lugar especial con respecto a la otra. Es decir, las 2 personas escogidas llegan en las mismas condiciones a la comisión. Diferente sería decir que la primera que yo escoja tendría más ganancia que la segunda, etc. Bueno, en fin. En este caso, como las 2 personas, repito, llegan en las mismas condiciones a la comisión, decimos que no interesa el orden o no hay orden, como es el caso de las combinaciones. Porque, repito, las 2 pasan en las mismas condiciones. No importa que nombren primero a Pepito y segundo a Pepita, o primero a Pepita y segundo a Pepito, no importa quién nombren primero o a quién nombren segundo, para el caso de ser escogidos para la comisión. Por eso decimos que no hay orden. En el caso de la repetición, en esta situación es más sencillo. Bueno, en ese grupo de 12 personas, imaginemos que hay una persona que se llama Pedro y otra que se llama Felipe. Para la comisión escogí a Felipe.
ocupó un puesto. Ese segundo puesto que todavía, o esa segunda vacante que queda, no la puede volver a ocupar Felipe, porque él ya pasó, él ya fue escogido. Es decir, dentro de ese, llamémoslo así, dentro de ese formulario que se diligencie para escribir los nombres de las dos personas que escogieron para la comisión, no puede aparecer dos veces el mismo nombre, son dos personas diferentes. Por eso es que decimos entonces que no hay repetición. Y si no hay repetición y tampoco hay orden, pues llegamos a la conclusión de que necesariamente son combinaciones. Aplicamos la fórmula de la combinación teniendo en cuenta que la fórmula de la combinación me dice que aquí ponga el número de elementos de la población factorial y aquí el número de elementos de la muestra factorial. Vamos a calcularlo entonces rápidamente con la calculadora para verificar que ese sí es el resultado. Pondría algo como esto. Entonces en este caso sería 12 factorial y abajo vendría siendo entonces 2 factorial multiplicado por 12 menos 2 factorial. Ponemos aquí el factorial tal cual lo dice ahí y determinamos el resultado. En este caso nos da el resultado de 66. ¿Qué quiere decir ese 66? Que hay 66 formas diferentes en que yo puedo combinar de a dos esas 12 personas para ver cuántas formas diferentes hay o cuántos grupos diferentes, cuántas parejitas diferentes se podrían armar para llevarlas a la comisión. Luego pasamos a los eventos favorables. Entonces ahora aquí sí es donde retomamos esta parte de lo que es favorable. Vamos a mirar en este caso solo los hombres, porque obviamente eso es lo que es favorable en este caso por la pregunta que me está formulando el ejemplo. Pero no obstante, más allá de que solo sean los hombres, de todos modos, los que pasan a la comisión son solamente 2. Entonces, en este caso, por eso es que aquí se puso el número 9, que corresponde a este número, a esta población favorable, pero aquí se siguió poniendo 2, que sigue siendo el número de elementos de la muestra, porque independientemente de que sean hombres, van de a 2 a la comisión. Se calcula de la misma manera, con la calculadora, la operación de las combinaciones y nos da un resultado de 36. Cerramos, digámoslo así, la parte más compleja. Luego ya no queda más que aplicar la fórmula de Laplace, es decir, tomar ese 36 de elementos favorables, del conteo de elementos favorables y el 66 de elementos de la población y dividirlo. En este caso, pues la división nos dio 0.54. Concluimos. La probabilidad de que al escoger aleatoriamente, digámoslo así, de 2 personas de entre esas 12 para ir a la comisión, esas 2 personas sean hombres, es de 0.54 o del 54%. Bien, chicos, con esto cerramos entonces, chicos y chicas, con esto cerramos entonces el tema de la evaluación. Recuerden que la evaluación es el jueves 30. De la guía número 5, ustedes ya para preparar la evaluación les sugiero que hagan los ejercicios parte 1, ejercicios parte 2 y ejercicios parte 3. El tema ya está para obviamente hacer esos ejercicios. Estén muy puntuales, estén muy atentos entonces el jueves y que tengan, ojalá hagan una muy buena preparación, que tengan un feliz resto de día.